David Chicas, él es graduado de la Universidad Evangélica del Salvador, especialista en medicina interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su especialidad en endocrinología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, México, y actualmente es presidente de nuestra Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Doctor Chicas. Muy buenos días. Vemos aquí muchas caras conocidas, amigos. Mi charla les va a dar unos datos sobre lo que son las nuevas guías en crisis hiperglicémicas. Normalmente se publican cada ciertos años las guías de la Asociación Americana de la Diabetes, las que son propias de diabetes se publican cada año, y las guías de crisis hiperglicémicas se publicaron originalmente en el año 2001 y se revisaron por última vez o se actualizaron por última vez en el año 2009. Desde entonces no tenemos ninguna actualización sobre esto. En parte realmente es porque no hay mucho que actualizar, a pesar del avance en los fármacos. Van a ver que cada vez hay más fármacos, hay más insulinas, pero en sí la emergencia como tal se sigue tratando con las insulinas antiguas, que endovenoso siempre se ocupa de insulina regular, y por otro lado no se ocupan los fármacos nuevos en estos casos, ¿verdad? Pero sí hay algunos cambios que son bastante importantes de ver. En cuanto a... Esta fue la última actualización, como les decía, la del 2009, y el objetivo de estas guías que fueron formuladas el año pasado, sin embargo, se presentaron en el Congreso Europeo de Diabetes en Hamburgo en octubre del año pasado, pero están ahorita en publicación, ¿verdad? Gran cantidad de información ha surgido desde que se actualizó por última vez las guías, desde el 2009 a la fecha, más que todo en lo que es la parte de cetoacidosis, crisis osmolar o estado hiperosmolar hiperglicémico, y también en los estados mixtos. Ahora se sabe de que hay muchos estados mixtos que tenemos que clasificarlos mejor para tratar al paciente de una forma adecuada. El objetivo de las guías es dar un conocimiento actualizado sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, y va orientado a todo el personal médico y paramédico que trata pacientes con diabetes. El primer reporte de un paciente con cetoacidosis diabética tratada con insulina fue Leonard Thompson, un joven de 14 años de edad con diabetes tipo 1. Si ustedes recuerdan, antes de la existencia de la insulina, prácticamente tener diabetes tipo 1 era una enfermedad mortal, ¿verdad? Porque no había forma de tratarla. Lo que hacían era ponerlos en inanición, comían menos de 500 kilocalorías al día para que no se les elevara tanto el azúcar. De hecho, este joven pesaba 65 libras, para que se imaginan el tratamiento que tenían. Y se probó por primera vez en perros la insulina, y se notó que sí se podía revertir la hiperglicemia. Lo que pasa es que no tenían la forma de purificar los concentrados de insulina, los cuales los sacaban pues del ganado bovino. En este caso fue el primer caso donde un extracto de ganado bovino fue aplicado, y demostraron cómo se lograba mejorar la glucosuria y la cetonuria del paciente. De hecho, este paciente mejoró mucho más en los siguientes años, donde pudieron purificar más la insulina, que quien la purificó fue Colip, y pues comenzó a ganar peso, a mejorar. Sin embargo, murió a los 30 años de edad de una neumonía, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología, a pesar de que se conoce mucho sobre la enfermedad y el avance en la medicina, la incidencia o la prevalencia de crisis hiperglicémicas ha ido en aumento, y eso es algo que preocupa bastante, porque cada vez se ve más cetoacidosis y estado hiperosmolar. Y hay algo bien importante, que casi la mitad de los casos nuevos debutantes de diabetes que se presentan como cetoacidosis en Estados Unidos son afroamericanos o latinos, y estas personas se presentan con diabetes tipo 2. Siempre habíamos pensado que el paciente que presentaba cetoacidosis debutante casi siempre era un diabético tipo 1. Entonces ahora estamos viendo mucha cetoacidosis también en pacientes tipo 2, a lo cual se le está llamando la diabetes tipo 2 con una tendencia o propensa a la cetosis. Entonces, aunque sean tipo 2, hay que descartar el caso, ¿verdad? Y a pesar que la mortalidad en la cetoacidosis ha logrado disminuir, en el estado hiperosmolar hiperglicémico sigue siendo bastante alto. Y esto tiene cierta lógica, se presenta más en personas de mayor edad, con más comorbilidades, con sepsis, otras enfermedades, y eso es lo que aumenta la mortalidad. En cuanto a la frecuencia de
de las crisis hiperglicémicas es un estudio en Atlanta, a donde vemos que hay un mayor porcentaje de pacientes con cetoacidosis que estadio hiperosmolar, pero miren lo bastante que se ven las crisis mixtas, y esto es bien importante porque al no poderlo reconocer, el tratamiento es menos efectivo. En cuanto al sexo, estas guías que van a ser formuladas o que ya están formuladas y van a ser presentadas, al igual que cada año la ADA presenta sus guías, si se recuerdan, desde el 2012 la ADA se unió con la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes para que las guías fueran en consenso. Y esta guía va a ser la primer guía de crisis hiperglicémicas donde la ADA se une también con Europa y con Inglaterra para que sean unas guías unificadas, para que no se trate de una manera diferente en otro continente que en América. Y este es un estudio de Italia donde se puede ver de que los pacientes masculinos tienen una mayor prevalencia que las mujeres en el caso de la cetoacidosis. Van a oír durante todo el Congreso muchas cosas buenas y obviamente es desde lo que más ha avanzado, creo, en diabetes, el aparecimiento de los inhibidores de SGLT2. Son medicamentos que además de controlar el azúcar, ayudar en la pérdida de peso, mejorar la función renal y cardíaca, dan beneficios extra. Sin embargo, precisamente relacionado con cetoacidosis diabética, el uso de los inhibidores de SGLT2 aumenta los casos de cetoacidosis diabética, tanto en pacientes tipo 1, que realmente no se deberían de ocupar en pacientes tipo 1, pero en el afán de controlar a estos pacientes se han hecho estudios en pacientes tipo 1 donde demuestra un aumento de la incidencia, y también en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, si un paciente es muy propenso a la cetoacidosis o un paciente, ustedes lo evalúan, que no es buen candidato, hay que tener cuidado con los inhibidores de SGLT2, específicamente en su relación a cetoacidosis diabética. En cuanto a los costos, son estudios de Estados Unidos, obviamente no se comparan con los nuestros, pero si ustedes pueden ver cómo el costo de la atención de un paciente ha ido en aumento, tan alto como hasta $30,000 por ingreso en el año 2017, y no así lo que es la estancia intrahospitalaria. La estancia intrahospitalaria ha ido disminuyendo, pero los costos han ido aumentando. La mortalidad se considera que se ha aplanado en las últimas décadas y puede ser tan baja como 0.20 para diabetes tipo 1 y tan alta como 1.04 para diabetes tipo 2. Y aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Los tipo 1 son niños casi siempre, entonces resisten más cuando tienen una crisis hiperglicémica que las personas adultas. Hay ciertos lugares donde no se sabe, no se explica ciertamente, por ejemplo Japón, donde reportan hasta un 3.3 de mortalidad por cetoacidosis diabética. Y por supuesto en nuestras latitudes o países en desarrollo se describen tan altos hasta el 40%, ¿verdad? La falta de insulina, la falta de unidades de cuidados intensivos, la falta de médicos especialistas que puedan manejar a estos pacientes. En cuanto a la patogénesis, la verdad no ha cambiado nada, ¿verdad? Eso solo es la forma en que se presenta la enfermedad, es quizás la parte un poquito más compleja o tediosa. Generalmente se da por un factor desencadenante que lo vamos a ver más adelante, principalmente las infecciones y la falta de insulina o una dosis inadecuada de insulina. Y lo que ocurre es que al haber si se recuerdan, la gran diferencia entre cetoacidosis y estadio hiperosmolar es que en la cetoacidosis hay una deficiencia absoluta de insulina, o sea, no hay nada de insulina. Estos pacientes, en los niños usualmente, recuerden que la enfermedad es autoinmune, o sea, anticuerpos destruyen su páncreas y estos niños no tienen secreción de insulina nunca, ¿verdad? Por eso es que los niños con diabetes tipo 1 no pueden ser tratados nunca con un hipoglicemiante oral, porque no tienen páncreas al que estimular el hipoglicemiante. Y en el caso del estadio hiperosmolar es una deficiencia relativa, por eso se presenta más en diabetes tipo 2, que sí tienen secreción de insulina, pero la cantidad de insulina que secretan no es mucha y la gran resistencia a la insulina es lo que hace la diferencia. Ante la deficiencia absoluta de insulina se da un aumento en la gluconeogénesis, un aumento en la glicogenólisis, y esto a su vez lleva a que a nivel de ácidos grasos libres se liberen, que aumente la lipólisis y aumente la liberación de ácidos grasos libres. Esto aumenta el glicerol
y se comienza la formación de cuerpos cetónicos en el hígado, ¿verdad? Lo cual lleva a hipercetonemia y en su final a la cetoacidosis. En el caso también se da como parte de la patogenia el aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente cortisol, y aquí a nivel del tejido periférico hay aumento de aminoácidos y lactato, lo cual al final lleva a la hiperglicemia. Con la hiperglicemia, como todos ustedes saben, arriba de 200 de glucosa, pues se rompe el umbral renal y comienza a haber glucosuria. Al haber glucosuria se da la diuresis osmótica y por supuesto la pérdida de electrolitos. Ya después la depresión de volumen, lo cual usualmente lleva a un fallo renal agudo, que puede ser casi siempre reversible, ¿verdad? Y esto a su vez lleva a la hiperosmolaridad. A nivel de tejido también muscular se da una disminución en la utilización de glucosa que favorece aún más la hiperglicemia y eso da la hiperglicemia sostenida en los pacientes con el estadio hiperosmolar. Entonces pueden ver cómo la diferencia está principalmente en la deficiencia o absoluta o relativa de insulina. En cuanto a las causas precipitantes, llama mucho la atención que en países como en vía de desarrollo, estamos viendo como Indonesia, estamos viendo como Siria, hasta un 50% de los pacientes es por una infección que les desencadena la cetoacidosis diabética. Pero lo que es muy llamativo, si se fijan, en Estados Unidos, la omisión de la insulina es la principal causa. Cualquiera diría que es un país muy desarrollado, que no debería ocurrir eso, pero para los que no lo saben, lo que aquí vale un frasco de insulina NPH, que son como 24 o 25 dólares en farmacia, allá vale un promedio de 300 dólares el frasco. Y ya no se diga los análogos de insulina. Y por eso ahorita hay incluso, quieren cambiar las leyes, porque los laboratorios farmacéuticos están, digamos, aprovechando de que la gente la necesita. Y como la mayoría de personas tienen un seguro médico, el costo no se lo trasladan entre comillas al paciente, se lo trasladan a la aseguradora. Y hay muchos pacientes que no tienen seguro médico, que no tienen acceso a insulina y por eso allá esa es la principal causa de cetoacidosis diabética. En cuanto al diagnóstico, quizás aquí sí vienen los cambios, porque de todo lo que les expliqué es prácticamente lo mismo. Los cambios en cuanto a la presentación clínica, si recuerdan también el desarrollo de cetoacidosis, como es una deficiencia absoluta, se da en horas o en días, ¿verdad? No pasa mucho tiempo antes de que el paciente se desarrolle la enfermedad o se complique. Y en el caso del estado hiperosmolar se desarrolla en varios días o semanas porque como tienen todavía esa secreción, el paciente va subiendo azúcar, incluso muchos en las clínicas, ustedes recuerdan que llegan a la clínica tranquilos con high de hemoglucotest y no están tan mal, entre comillas, ¿verdad? En la cetoacidosis diabética casi siempre el paciente está alerta y en el estadio hiperosmolar es muy común los cambios cognitivos. Es común para ambas presentaciones la poliuria, polidipsia y la pérdida de peso más deshidratación y las características náuseas, vómitos y la respiración de Kussmaul cuando el paciente ya está francamente acidótico, ¿verdad? Y es de hacer notar que hasta un tercio de estas presentaciones, de estos casos, se presenta como una forma mixta de cetoacidosis con estado hiperosmolar. Estas son las guías, los criterios diagnósticos previos. Eso se los presento para que vean la diferencia. Estos son los del 2009. Glucosa arriba de 250 para cetoacidosis y arriba de 600 para el estado hiperosmolar y todo lo que ahí pueden ver. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios son que en las guías nuevas, el criterio diagnóstico de glucosa para cetoacidosis diabética se bajó a 200 para los pacientes que no se saben que tienen diabetes. O sea que ahora un paciente nuevo, debutante, que tiene 200 más los datos de acidosis, tiene cetoacidosis diabética. No tiene que tener más de 250. Pero hay un punto más importante todavía, que se introduce que si el paciente ya es diabético, no importa el nivel de glucosa que tenga. O sea que si ya está diagnosticado con diabetes y el paciente llega con 110 de azúcar y tiene cuadro sugestivo de cetoacidosis, es cetoacidosis diabética. ¿Y por qué se da esto? Se da porque, como van a ver más adelante, hay muchos casos, como en los pacientes que ocupan los inhibidores de SGLT2, donde la glucosa no se eleva mucho y sí presentan la acidosis metabólica. Y eso es algo que ha cambiado en estas guías.
En cuanto a la cetosis, también han habido cambios, principalmente el punto de corte de los cuerpos cetónicos. En la guía anterior solo se mencionaba o positivos o negativos, y ahora no, ahora se solicita medir el hidroxibutirato principalmente, y tiene que estar arriba de 3 si tenemos medición de cuerpos cetónicos séricos o el equivalente a un hemoglucotest, que es una máquina para medir cuerpos cetónicos, y si es en tiras reactivas sería 2 cruces o más, que 2 cruces es arriba de 5 milimoles por litro. Aquí la diferencia está que en la tira reactiva lo que se mide es el acetoacetato, y el acetoacetato no es tan confiable como el beta-hidroxibutirato. Entonces, por eso las guías sugieren que sea el beta-hidroxibutirato. Y en cuanto a la acidosis, el pH se mantiene en 7,3 y el bicarbonato se agrega menor de 18. Esto es lo que les mencionaba, que es lo nuevo, que se disminuye de 250 a 200. Se agregó que independientemente del nivel de glucosa, si el paciente tiene diagnóstico de diabetes, puede tener el problema. Y estos cambios son por el reconocimiento de los rangos o niveles que son muy amplios en que un paciente puede presentar la enfermedad. Y como les mencioné también, hasta el 10% de los pacientes puede presentar cetoacidosis diabética con niveles ligeramente altos o incluso normales, ¿verdad? En cuanto a las cetonas, lo que les mencionaba de que el beta-hidroxibutirato arriba de 3, ¿y por qué se recomienda más el beta-hidroxibutirato? Es porque es la cetona predominante durante la acidosis. Y el acetoacetato, que es el que medimos en las tiras reactivas, se aumenta paradójicamente durante la resolución. Entonces nosotros queremos ver si va resolviendo y nos puede salir alto si es con tira reactiva, pero realmente no está alto. Por eso deberíamos de tener medición de beta-hidroxibutirato. Y algunos medicamentos que interfieren en la medición del acetoacetato, que es el de la tira reactiva. Esto es digamos, parecido a un glucómetro para medir cuerpos cetónicos. Y incluso en los pacientes no solo hospitalarios, sino que también ambulatorios, casi siempre diabéticos tipo 1, se les sugiere cada cierto tiempo, al igual que les sugerimos tomarse su azúcar, tomarse los cuerpos cetónicos. Y en base a estos datos se ve si el paciente está en riesgo, y si se fijan arriba de 3, que es lo que es diagnóstico de cetoacidosis, se les sugiere acudir a emergencias. Aquí las guías inglesas decían que el bicarbonato tenía que estar por abajo de 15 y se aumentó a 18 para que estuviera en una forma estandarizada para todos. Es el cambio que hay en lo que es la acidosis. También hay otro punto importante que todos los que aprendimos en los años anteriores ocupamos, que es el anion gap, ¿verdad? El anion gap ya no lo incluyen en la definición de cetoacidosis diabética, sin embargo lo consideran útil cuando no está disponible la medición de cuerpos cetónicos, pero ya no es parte de la definición. Y esto porque 1/3 de los episodios de cetoacidosis, el desequilibrio ácido-base no tiene necesariamente el cambio, y que la brecha aniónica o anion gap es menos fiable durante la resolución, parecido a lo que es el acetoacetato en el caso de la resolución de la cetoacidosis. En cuanto a la severidad, siempre se clasifica en leve, moderado y severo, y los cambios están en los puntos de corte de beta-hidroxibutirato, que son de 3 a 6 en leve y moderada y arriba de 6 en severo. Y también aquí llama un poco la atención, ellos mencionan de que en caso de cetoacidosis leve puede manejarse en hospitalización u observación. En moderada ponen cuidados intermedios y en severa cuidados intensivos. Sin embargo, también mencionan de que el tomar esta decisión es una decisión clínica. O sea, si están en un lugar donde el paciente tiene cetoacidosis y ustedes no tienen bomba de infusión, claro, hay que manejarlo subcutáneo, no hay otra forma, ¿verdad? Pero idealmente, si el paciente tiene acceso a bombas de infusión o cuidados intensivos, este paciente es complicable, le vamos a decir. Puede entrar como una cetoacidosis leve y a la vuelta de unas horas está con una cetoacidosis severa. Si se puede seguir manejando en cuidados intensivos o cuidados intermedios, sería lo ideal. Siempre hay que tener en mente que otras enfermedades pueden causar cetosis. En este caso, la cetosis por inanición, la cetosis alcohólica o la citosis en el embarazo por hiperemesis gravídica siempre tienen que ser descartadas. En el caso de los criterios diagnósticos de estado hiperosmolar, en este caso
la glucosa plasmática sí se sigue manteniendo arriba de 600, ahí no ha habido cambio, y el cambio más grande se da en la hiperosmolaridad, que la osmolaridad sérica efectiva la disminuyen a 300, cuando antes se mencionaba que tenía que estar por arriba de 320. Y esto es para tomar en cuenta los efectos de la deshidratación. Y al igual que en la cetoacidosis, como aquí tenemos que tener cuerpos cetónicos negativos, antes solo decían negativos y ahora dan puntos de corte donde son menos de 3 miliosmoles o menos de 2 cruces, ¿verdad? Y el bicarbonato, que como les mencioné, se disminuyó a 15. En resumen, se reconoce la amplia variación de la glucosa cuando se presenta la cetoacidosis, los beneficios y conveniencias de medir beta-hidroxibutirato en vez de tiras de cetonas en orina y el dar puntos de corte armonizados para las diferentes latitudes. Y en el caso del estado hiperosmolar, el principal cambio es la disminución de la osmolaridad efectiva. En cuanto al manejo, el manejo es también quizás una de las partes más complicadas. Tiene 3 pilares fundamentales: la hidratación, como siempre ha sido, la insulina y el potasio. En cuanto a la hidratación, hay que determinar el estado de la volemia del paciente, si está severamente hipovolémico o levemente, y cómo está la función cardíaca. Siempre el manejo se hace, como casi siempre se ha hecho, con soluciones salinas normales al 0.9%, aunque se puede ocupar otros cristaloides. Y la otra punto es que hay que suplir el 50% del déficit en las primeras 8 a 12 horas. Siempre en el afán de evitar la hipoglicemia, cuando la glucosa baja por debajo de 250, hay que agregar destrosal 5 o incluso mencionan destrosal 10. Si es un paciente que ingresó con una glucosa alta, pero si es un paciente que ingresó, de estos que hablábamos que podían tener una glucosa normal de ingreso, el uso de sueros mixtos, le vamos a llamar, o con destroza, es desde el inicio de la hidratación. Eso es otra cosa que no se hacía, ¿verdad? Porque nunca le íbamos a poner glucosa y la mayoría de gente dice, no, ¿cómo le vas a poner glucosa si ven hiperglicémico? No se preocupen porque a la par va la insulina y lo que queremos tratar es la cetosis. La cetosis se trata con la insulina. Entonces, la cantidad de azúcar que contiene el suero mixto no es suficiente como para descompensar al paciente más de lo que ya está. Y como además de eso se va a tratar con insulina al mismo tiempo, no hay ningún problema. En cambio, si este paciente ingresa con 150 de azúcar, le hacen diagnóstico de cetoacidosis y le ponen solución salina normal sola junto con insulina, por supuesto va a tener hipoglicemia, ¿verdad? Por eso es que desde un inicio se comienza con sueros mixtos. Y en el caso de la insulina, parecido a cuando les mencionaba que se menciona que es aceptable manejarlos en una hospitalización o observación, también es aceptable manejarlos con insulina subcutánea si no se tiene bombas de infusión. Usualmente se comienza con un bolus de 0.1 unidad por kilo de insulina. Aquí sí es bien importante, es la única diferencia, que cuando se ocupan insulinas subcutáneas no hay ninguna duda que deberíamos de ocupar análogos de insulina. Y ese es otro punto bien importante porque en nuestros hospitales no tenemos análogos, solo tenemos insulina regular y eso nos da mayor riesgo de hipoglicemia, porque si se recuerdan, el tiempo de acción de la insulina regular es mucho mayor que los análogos y como hay que estarles poniendo insulina cada hora o cada 2 horas, la dosis anterior de regular, si es a nivel subcutáneo, se va sumando en la otra, en la otra, en la otra. Cuando venimos a sentir, el paciente ya está en hipoglicemia. En cambio, los análogos, así como su efecto es más rápido, también su efecto desaparece más rápido. Y por eso son mucho más seguros. Tanto los análogos de acción rápida como lenta son mucho más seguros. Solamente si son administrados en vía subcutánea. Endovenoso, ninguna insulina es diferente, ¿verdad? Porque estando en la vena no hay absorción. Entonces ahí sí se ocupa insulina regular. Puede ocuparse también, como lo ven acá en la cetoacidosis leve, también puede ocuparse infusión endovenosa, por supuesto. Si ustedes tienen disponibilidad de insulina endovenosa, no hay ningún problema. Y también se ocupa 0.1 unidad por kilo de insulina regular, aquí sí, ya no es análogo de insulina. Y se mantiene la infusión de 0.1 unidad por kilo hora de insulina regular en una forma continua. En el estado hiperosmolar
usualmente se inicia con una dosis ligeramente más baja, que es de 0.05 unidades de insulina. Y lo mismo que les mencioné al principio, que cuando la glucosa baja por debajo de 250 hay que iniciar también sueros destrozados, y también hay que disminuir la dosis de infusión. O sea, hay que bajarle. Usualmente venimos y no le bajamos a la dosis, y aunque ya van a ver más adelante que la hipoglicemia es una de las principales complicaciones, la mencionan en cantidades de 9 al 16%, nosotros en nuestros hospitales creo que no hay paciente con cetoacidosis que no haga hipoglicemia. O sea, como que no le podemos tratar la cetoacidosis sin que tenga que hacer hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta en qué momento la hace. Para eso la administración de sueros mixtos, y para eso la reducción de la dosis de insulina. El target o cómo debemos de mantener la glucosa en la cetoacidosis es entre 150 y 200, y en el estado hiperosmolar es entre 200 y 250. En cuanto al potasio, igual que antes también, si está por debajo de 3.5, iniciar una infusión de potasio hasta alcanzar arriba de 3.5. Si está por arriba de 5, se inicia la insulina sin miedo a que esto empeore la hipopotasemia, y debemos de estar chequeando potasio en teoría cada 2 horas. Pero igual en nuestros hospitales tomamos a las 2 horas, el que nos van a reportar es como en 8 horas, ¿verdad? Entonces, cuando nos viene el reporte ya es demasiado tarde para hacer el cambio que teníamos que hacer. Y en este caso ellos sí lo pueden hacer. Hay que estar chequeando el electrolito, función renal, también el estado de hidratación, y solo hacen una que siempre también ha sido un punto de controversia, el uso del bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato sigue siendo no utilizado, excepto en aquellas personas que llegan a un pH abajo de 7,0, ¿verdad? Si está por 6,9, sí se puede ocupar bicarbonato, el paciente está sumamente grave. Los criterios de resolución: un pH venoso mayor de 7,3 y un bicarbonato arriba de 18, y cetonas por debajo de 0,6, e idealmente la glucosa también debe ser abajo de 200 en la cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar, cuando la osmolaridad está por debajo de 300, la hiperglicemia ha sido corregida, que la diuresis sea mayor a 0.5 mililitros por kilo hora, y que haya mejorado el estado cognitivo. En cuanto a la transición del manejo, también ahí no ha habido mucho cambio. Recuerden también que hay que iniciar la insulina subcutánea de 1 a 2 horas previos a descontinuar la insulina endovenosa, porque la absorción de la insulina subcutánea es más lenta, ¿verdad? Muchas veces parábamos la infusión, pero no le habíamos puesto todavía insulina subcutánea. Entonces el paciente hacía rebote de la hiperglicemia. Hay que ponerle la insulina subcutánea y dejar la infusión encendida, y 2 horas después se apaga la infusión. Y hay que procurar coberturas insulínicas de 24 horas. Y aquí sí, cuando ya se pasa a insulina subcutánea, se sugiere el manejo con insulinas análogas, tanto basales como rápidas, no insulina regular y NPH. Por supuesto, si lo tuviéramos disponible. Se inicia siempre un 40 o un 60% como parte de la insulina basal, y el resto se ocupa con 3 dosis prandiales. Ese es otro punto que casi nunca hacemos bien, porque nos da miedo ponerle insulina regular fija. Siempre le dejamos el famoso esquema de hemoglucotés, y ahora el esquema de hemoglucotés ya no se sugiere ocuparlo, porque el paciente llega muy tarde, pero nos da miedo calcularlo y ponerle insulina regular cuando no sabemos el efecto que va a tener. Pero así debería ser, del 40 a 60 basal, y el otro porcentaje se divide en 3, por supuesto, y se pone dosis prandiales. Solamente que el paciente esté nada por boca, en ese caso sí se pone solo la dosis basal, y se puede ocupar dosis de corrección de insulina rápida cada 4 o 6 horas, las cuales obviamente sí se hacen por medio de medición de glucosa. En cuanto a los agentes no insulínicos, no iniciar y por supuesto descontinuar los inhibidores de SGLT2 en caso de una hospitalización con sospecha de crisis hiperglicémica. En pacientes con diabetes tipo 1 no debería ocuparse ningún otro agente. Y en los tipo 2, esto lo traigo a cuenta porque ya hay ciertos estudios de manejos con hipoglicemiantes orales, no necesariamente sulfonilureas, sino que de PP4 en pacientes ingresados, ¿verdad? Pero la norma sigue siendo que en paciente hospitalario, pues usualmente el manejo sigue siendo con insulina. Por último, las complicaciones del tratamiento, que son hipoglicemia, hipocalemia, acidosis metabólica de anion abnormal, edema cerebral, el síndrome de diemelinización osmótica y el daño renal agudo. En cuanto a la hipoglicemia, les mencionaba que el rango es variable, pero en el caso nuestro
yo diría que casi todos llegan a tener hipoglicemia. Aquí mencionan que un 2% llegan a tener menos de 40 y muchos de los nuestros llegan a tener low, ¿verdad? O sea que sí es mucho más complicado. Y lo más importante de la hipoglicemia es que aumenta la mortalidad. Entonces muchos de estos pacientes que mueren no mueren por el cuadro de cetoacidosis, mueren por la complicación del tratamiento. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y las estrategias de mitigación sería el monitoreo frecuente de la glucosa sanguínea. Nosotros lo escribimos, ¿verdad? En un glucotest cada hora, pero en eso no estaba la persona, no lo tomó y cuando venimos a ver pasaron 2-3 horas y cuando se mide ya está demasiado bajo. Y por supuesto agregar los sueros destrozados al tratamiento. En el caso de la hipocalemia también es una complicación común, se describe hasta en un 50% de los casos, con hipocalemias severas hasta en un 16% de los casos de cetoacidosis y nuevamente aumenta la mortalidad. O sea que hay pacientes con cetoacidosis que al final mueren de hipocalemia, no mueren por la cetoacidosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí el monitoreo constante del potasio y incluir potasio en los sueros de reposición. Y por último, el daño renal agudo, que también se considera que hasta el 50% lo hacen. Eso solo significa que elevan temporalmente creatinina por la deshidratación, pero la gran mayoría pues revierten, ¿verdad? Pero también aumenta la mortalidad. O sea que tenemos muchas cosas de que tener cuidado a la hora de tratar a un paciente con crisis hiperglicémica para no causarle tanto daño. Y aquí lo que tenemos que hacer es estar monitoreando la función renal en forma continua. Esa es la última diapositiva. Si tienen preguntas, las vamos a hacer al final de la jornada. Gracias.